En este momento, si se celebraran elecciones autonómicas en la Comunidad Valenciana, el presidente Camps incrementaría el número de votos y el número de escaños. La diferencia, la mayoría absoluta que tenemos en este momento en la Comunidad Valenciana se incrementaría, llegando a un 55%, y el Partido Popular obtendría 57 escaños en este momento en la Comunidad Valenciana. El hundimiento definitivo de los socialistas valencianos. Y este hundimiento, que se veía venir, desde nuestro punto de vista se debe a dos razones fundamentales. La primera es el evidente seguidismo que hacen de las políticas del Gobierno central. Cuando hay una contraposición de intereses entre lo que es bueno para la Comunidad Valenciana y lo que le conviene a Rodríguez Zapatero, ellos optan por lo que le conviene a Rodríguez Zapatero, optan por la defensa de los intereses de su partido antes de la defensa de los intereses de los valencianos. Y ahí, si os acordáis, porque a veces ver las cosas con perspectiva no viene mal, quien fuera secretario de los socialistas valencianos, Joan Ignasi Pla, hace ahora escasamente un año, en una entrevista que fue muy comentada, y en un gesto que le honraba, dijo que el PSPV es parte del problema de la Comunidad Valenciana. Lo dijo entonces y creo que sigue eso plenamente vigente ahora.